Ética de la apropiación cultural es un libro del teórico cultural y periodista musical alemán Jens Balzer, publicado en su idioma original en 2022 y en español por Editorial Herder en 2024. Todos los que tenemos más de 50 años alguna vez hemos jugado a los indios, dice Balzer. Personalmente yo mismo he jugado a los indios de niño. Y así dicho actualmente suena como una frase incómoda que parece denigrar a los miembros de poblaciones indígenas. Pero los niños que jugaban a los indios ejercían una burla a culturas históricamente expropiadas. ¿Qué ha pasado para que unos inocentes recuerdos infantiles se hayan convertido en una escandalosa y denigrante discriminación? Esta es una pregunta que hoy no resiste ningún debate, porque el campo de las opiniones se ha dividido en dos bandos irreconciliables. En un extremo están quienes piensan que esta apreciación es una reacción histérica, dogmática y antidemocrática. Y en el otro extremo están quienes entienden que aquella imagen de niños blancos disfrazados de indios realmente puede generar malestar. Porque cuando los blancos se disfrazan de indios, actúan como miembros de una cultura política, económica y militarmente dominante, que sometieron cruelmente a una cultura diferente. Así entendido, un inocente juego de niños se convierte en un caso modelo de apropiación cultural. La primera en formular una definición sobre el concepto apropiación cultural fue la jurista estadounidense Susan Scafidi, que en 2005 afirmó que la apropiación cultural se da cuando uno recurre a la propiedad intelectual, a los saberes tradicionales, a las expresiones o a los artefactos culturales de otro para satisfacer su propio gusto, para expresar su propia individualidad o simplemente para sacar provecho de eso. Según esta definición, quien perpetra una apropiación cultural se está adueñando de algo que no le pertenece. Se trata de una expropiación, un robo o un acto ilegítimo. Según la definición de Scafidi, el adulto de hoy, al disfrazarse de indio cuando era niño, se convertía en involuntario culpable de formar parte de la historia del colonialismo blanco. ¿No será exagerada esta idea?, se pregunta Balzer. Para el autor, la definición de Scafidi revela un problema, ya que al sostener que la apropiación cultural se da cuando alguien recurre ilegítimamente a las expresiones o artefactos culturales de otro, establece que existe un derecho de propiedad sobre expresiones culturales y coloca a algunas personas en calidad de propietarios y a otras en sus eventuales ladrones. Scafidi da a entender que se puede trazar un límite estricto entre culturas, pero ¿quién podría decir de sí mismo que pertenece en cuerpo y alma a una cultura determinada? Y por lo tanto, puede definir inequívocamente quién es de los nuestros y quién no. Este estado del debate sobre apropiación cultural, dice Balzer, deriva inevitablemente hacia la generación de discursos prohibitorios. Pero todas esas ganas de prohibir chocan con una evidencia, y sobre esta evidencia se asienta el pensamiento de Jens Balzer. No hay tal cosa como una tradición cultural idéntica a sí misma y cerrada a toda influencia externa. Toda cultura siempre ha surgido de la apropiación de otras culturas, porque la creación y el desarrollo culturales simplemente son inconcebibles sin apropiaciones. La apropiación es una fuerza creativa capaz de generar cultura, pero al mismo tiempo, y no se puede perder de vista, supone también regímenes de poder y situaciones de explotación de una cultura sobre otra. Esto puede decirse de todas las formas de cultura, aunque la explotación resalta particularmente en determinadas formas de apropiación, como fue la del colonialismo. Según el sociólogo inglés y especialista en estudios culturales Paul Gilroy, los colonizadores usurparon y explotaron a las culturas de los antiguos esclavos y los pueblos colonizados. Y aún hoy continúan haciéndolo, constituyendo el modelo paradigmático de toda crítica a la apropiación cultural. De esta afirmación surge un interrogante. ¿Acaso el pensamiento que ve en la apropiación algo negativo que debe ser criticado y prohibido no termina finalmente derivando inevitablemente en la engañosa idea de que existe una identidad cultural inalterable y fija? Quien no quiera engañarse, dice Balzer, debe entender que si bien existe una apropiación ilícita que trasunta formas de marginación y explotación, también existe otra forma de apropiación cultural que es una forma lícita, o dicho de otro modo, solo puede entenderse a la apropiación cultural en su juego dialéctico.
Se trata de un fenómeno capaz de generar cultura, pero también y al mismo tiempo dar forma a regímenes de dominación y explotación. Los debates sobre apropiación cultural suelen girar en torno de la prohibición y se superponen con los de la cultura de la cancelación. Por un lado, están los que se enfocan en las formas ilícitas de apropiación sin definir cuál es el límite con lo lícito. Y en el otro extremo, los que no ven en la apropiación cultural un problema, y sí una ocupación para los comisarios del pensamiento. Esta es la postura de la ensayista Helen Pluckrose y el filósofo de la ciencia James Lindsay, quienes consideran al discurso de la apropiación cultural como un síntoma patológico de una sociedad en decadencia. Pero el riesgo de esta postura es que intenta librarse del problema de la apropiación, permitiéndolo todo. Si bien no hay cultura que no haya surgido por apropiación de otras culturas, no todo comportamiento es lo mismo. No resulta lo mismo que un negro se pinte la cara de blanco a que un blanco se pinte la cara de negro. Esto último es una práctica racista de mofa y humillación. Y tiene un nombre: el blackfacing. El primer actor que recurrió con éxito al blackfacing fue Thomas D. Rice, en la década de 1820, que se hizo famoso en Estados Unidos e incluso en Europa con la canción Jim Crow, demostrando que con la apropiación cultural se podía ganar dinero. Tan exitoso fue que las leyes que lograron perpetuar la segregación racial, una vez abolida la esclavitud, fueron conocidas en Estados Unidos como leyes Jim Crow, recordando el blackfacing de Thomas Rice. Muchos músicos y actores blancos se apropiaron de la cultura de los esclavos negros, convirtiéndose en exitosos y ricos, mientras que sus inspiradores negros no obtenían nada a cambio. Peor aún, eran objeto de burla. A comienzos del siglo XX aparecen músicos negros como Louis Armstrong, pero pese a ello la popularización del jazz como género musical se da de la mano del actor blanco Al Jolson, siendo este un patrón a seguir durante varias décadas. Siempre que los blancos asimilaron una forma cultural negra, trataron de erradicar de ella la presencia de personas negras. Paul Whiteman, rey del swing, Benny Goodman, rey del jazz, Elvis Presley, rey del rock and roll, y Eric Clapton, rey del blues. De hecho, el rapero Eminem se convirtió en el artista de hip hop más exitoso a comienzos del presente siglo. Al decir del autor y músico negro Greg Tate, los blancos toman de la cultura negra todo. Todo menos la carga de ser negros. Así, vemos que los miembros de una cultura dominante y económicamente superior explotan los logros culturales de una minoría racialmente discriminada y económicamente más débil. En este caso, la apropiación se convierte en expropiación y la asimilación en expolio. En la década de 1980, bandas de hip hop como Public Enemy expresan una cultura de resistencia contra una sociedad racista dominada por blancos. Una resistencia no solo apuntada a combatir la violencia policial, sino también denunciando el control sobre cómo se escribe la historia y se transmite en la cultura. Fight the Power es una de las primeras canciones en las que se tematiza expresamente la apropiación cultural, que según su letra se considera un robo. Public Enemy responde con una contraapropiación, apropiándose de una tradición que la hegemonía blanca había invisibilizado. Public Enemy se opone a la apropiación cultural de hip hop por parte de la cultura blanca dominante, pero el propio hip hop fue, en sus orígenes, fruto de la apropiación cultural. La cultura afroamericana del Bronx se apropió de las tradiciones musicales y sonoras de la diáspora jamaiquina, ya que el hip hop tiene una prehistoria a comienzos de los 70 con el llamado toasting, que se practicaba en las fiestas de Jamaica, una técnica de dicción sobre base rítmica que luego derivará en el rap. Así entendido, el hip hop es un prototipo del arte posmoderno, porque aprovecha todo lo que tiene a disposición, apropiándose de las más diversas tradiciones culturales para crear un nuevo lenguaje cultural sin fronteras, que permitía terminar con la idea de una identidad colectiva inmodificable. El hip hop, por tanto, es una forma cultural genuinamente híbrida. Paul Gilroy apuntala con sus escritos la idea de la existencia de una cultura criolla, una identidad cultural aplicada a los pueblos del sur global, que a su vez toma del poeta y ensayista francés Édouard Glissant. El concepto de criollo
se refiere a la identidad cultural que surge de la incesante mezcla de influencias y tradiciones muy diversas. Una cultura del mestizaje, que se contrapone a toda idea de pureza cultural, o la existencia de tradiciones culturales homogéneas. Esta perspectiva de lo criollo se puede aplicar al hip hop e incluso al jazz. Glissant denomina esta cultura criolla también como rizomática, tomando el concepto formulado por Gilles Deleuze y Félix Guattari relacionado con la idea de un rizoma, que es un tallo reticular y subterráneo. Para Guattari y Deleuze, el rizoma simboliza un tipo de pensamiento que no se basa en una ideal de unidad y homogeneidad, sino que celebra la heterogeneidad, la pluralidad y la conexión de todo con todos. Cualquier punto del rizoma puede ser conectado con cualquier otro. Los postulados de Glissant se alejan de la idea de homogeneidad étnica, afirmando que hoy ninguna cultura está aislada de las demás. No hay culturas puras, eso sería ridículo. No es lo idéntico lo que deja huellas en la vida. Lo igual no produce nada. Glissant no opone al dominio colonial una cultura homogénea que haya que defender de la apropiación, porque considera que el propio principio de pureza cultural es un concepto colonialista. Entiende la idea de pureza cultural como parte del proyecto de dominio blanco, occidental o colonial, ya que se trata de prescribirle a las culturas ajenas o colonizadas una homogeneidad étnica, o como diría Gilroy, la idea de una identidad étnica. La apropiación constante y reiterada de diversas tradiciones y culturas denota que toda identidad es una identidad construida y compuesta, y que toda noción de una identidad inmutable y estable no hace más que reproducir los elementos ideológicos del poder que dice combatir. Ahora bien, ¿dónde estaría la diferencia entre una apropiación lícita y una ilícita? En base a lo que plantea Gilroy, podría responderse que una apropiación es lícita cuando es inventiva, cuando amplía el juego de las posibilidades culturales, cuando nos muestra que la identidad cultural no surge de una raíz única, sino de un rizoma. Bajo esta perspectiva, la identidad cultural siempre es híbrida, y una práctica de apropiación que visibilice esa hibridación y ambivalencia sería una apropiación éticamente lícita. Por el contrario, una apropiación ilícita es la que aprovecha estéticamente identidades, consolidando de ese modo el régimen de poder imperante. Desde la posición de una mayoría social hegemónica, la apropiación ilícita explota las creaciones artísticas de personas marginadas, al mismo tiempo que mantiene a esas personas atrapadas en situación de marginación. La apropiación bien entendida implica una crítica del régimen en el que vivimos. La apropiación lícita nos enseña que nada está firmemente asentado, y lo hace disolviendo lo aparentemente fijado y establecido, justamente lo que la apropiación ilícita pretende firme y estable. En la cultura humana no hay nada que sea estable ni natural. No hay más que una cadena infinita de apropiaciones, de apropiaciones, de apropiaciones. Y solo somos realmente auténticos cuando entendemos que este inacabable juego de apropiaciones es verdaderamente nuestra naturaleza. ¿Existe entonces una ética de la apropiación? Hay un tipo de idea de la apropiación en que los miembros de una cultura poderosa se apropian de los artefactos culturales de una cultura oprimida. Y lo hacen porque esos miembros de la cultura apropiadora encuentran en la cultura expropiada algo de lo que ellos carecen. Ese algo es que los oprimidos pueden ser más naturales, más salvajes y más auténticos que los poderosos, que sienten una nostalgia de autenticidad. Este concepto asimétrico de cultura es en sí mismo racista, ya que conlleva la idea de que existe algo como una cultura auténtica. Culturas naturales que se encuentran en estado de pureza porque no han sido contaminadas por el proceso civilizatorio. Por eso Glissant y Gilroy rechazan esta idea y afirman que no hay culturas idénticas a sí mismas, ni tampoco autenticidad cultural, sino que la atribución de la supuesta autenticidad fue siempre, justamente, un medio político para sojuzgar a otra cultura, o minusvalorarla como expresión de una cultura primitiva. Lo híbrido muestra que toda identidad se transforma sin fin,
y que la nostalgia de estados de pureza original, lo que Derrida llamó la nostalgia del origen, es una falsa conciencia que busca en la inabarcable multiplicidad del mundo lo sencillo, puro y auténtico, que en realidad no existe. Pero en este punto, Jens Balzer plantea una aparente callejón sin salida. ¿Cómo se puede reflexionar sobre la existencia de formas de apropiación dañinas sin recurrir al concepto de identidad cultural? Una posibilidad de salir de esta encerrona es la contraapropiación, como la que citamos del hip hop. La contraapropiación no prohíbe la apropiación, sino que responde a apropiaciones ilícitas con apropiaciones lícitas. Los Public Enemy no pudieron impedir el éxito económico de Eminem 10 años después, pero la contraapropiación de tradiciones musicales negras en la modalidad del hip hop hizo que a la larga los raperos blancos quedaran retratados como eso, raperos blancos, no reyes de ritmo como pasó en su momento con Elvis o con Benny Goodman. Lo que hace al arte de la contraapropiación es destruir la apariencia ideológica de que existen formas culturales auténticas, salvajes, caóticas y desenfrenadas, que unos artistas heroicos blancos traspasan a formas culturales refinadas. El mecanismo de titular a una cultura pueblo originario también denota la pretensión de darle a esa cultura una identidad original y única, igual a sí misma, sin las influencias alienantes de la civilización moderna. Y vestirse como un componente de esos pueblos consiste en practicar una forma de drag étnico, a la manera de las drag queens. Las drag queens, con su forma de vestir, transgreden las formas culturalmente establecidas, imitando de manera exagerada estereotipos sexuales femeninos, tratando de llamar la atención y visibilizarse, disintiendo con lo que dicta la mayoría social, que pide un comportamiento decoroso. Mediante este mecanismo, el disfraz, la máscara, la apropiación, abren un campo de posibilidades para crear una identidad también híbrida, la identidad queer. Judith Butler considera que la cultura drag abre espacios en los que parodiar y resignificar los ideales mortíferos de género y raza. Las drags nos recuerdan que toda identificación sexual siempre tiene algo de artificial y establecido por convenciones culturales, cuestionando el sistema de sexualidad binaria. Cuestionan la noción de que existe una identidad sexual biológicamente inalterable, entendiendo el travestismo como apropiación del otro sexo, una forma subversiva de apropiación. Así lo entiende Judith Butler, porque el travestismo desafía la pretensión de naturalidad y originalidad de la heterosexualidad. Pues en realidad, sigue Butler, la identidad sexual no es más que una forma del travestismo, y que incluso la heterosexualidad hegemónica es un esfuerzo constante y repetido de imitar sus propias idealizaciones. Los niños que llevan el pelo corto, como dictan las convenciones sociales, no se están comportando de manera natural o auténtica, sino que se están apropiando de modelos que se les imponen. Así como Glissant dice que no hay culturas puras, Butler dice que no existe identidad sexual pura, pues la identidad sexual, el deseo sexual y las manifestaciones de sexualidad son mucho más diversas de lo que muestra la oposición aparentemente absoluta entre masculino y femenino. Hoy es idea extendida que quien hace apropiaciones culturales es culpable de un delito, que los miembros de una cultura dominante se aprovechan de las creaciones de culturas marginadas para alardear de ellas sin profesar el debido respeto. Entendemos que los blancos no deben disfrazarse de negros o de indios, pero también entendemos que la prohibición de cualquier apropiación cultural es impracticable, porque es inconcebible una cultura que no se haya generado al calor de la apropiación de formas culturales previas. ¿Qué sería de la cultura humana sin apropiaciones?, plantea Balzer. La pregunta es, ¿cómo hacer una crítica de las formas ilícitas de apropiación sin cuestionar el procedimiento de apropiación en cuanto tal, que en su forma lícita es el motor del desarrollo cultural? Las teorías de Gilroy, Glissant, Butler, Deleuze y Guattari
no casualmente se sitúan en el nacimiento de la posmodernidad en los 70 y 80. En aquella época, la apropiación cultural no era un tema negativo como hoy. Al contrario, se la consideraba una forma de emancipación. Toda propiedad es robo, decía el Art Appropriation, movimiento por el cual era un deber estético robar, citar, apoderarse de la propiedad ajena, emprendiendo una ofensiva contra el arte tradicional. La idea de un arte tradicional auténtico y genial es un error, pues no existe obra de arte que no haya nacido de la apropiación de obras artísticas previas. Paralelamente, en la década del 70 y 80 también había formas de apropiación diferentes a la posmoderna, cuyo objetivo era tratar de atenuar el sufrimiento que el consumismo causaba a la cultura de la sociedad capitalista alienante, apropiándose de formas culturales menos alienadas. Así aparecen los hippies, seguidores de una contracultura que busca la salvación en la sabiduría espiritual oriental y busca la iluminación apropiándose del yoga hindú. Al mismo tiempo, la izquierda antiimperialista prefería identificarse con las luchas de liberación de los pueblos del llamado Tercer Mundo, aún no alienados. En los debates actuales, la apropiación cultural se discute sobre todo con un ánimo prohibitorio, que refleja la voluntad de oponerse a una cultura que se percibe como hegemónica y que explota a las minorías apropiándose de su cultura. Pero quien se erige como defensor de los grupos expropiados también se coloca en la posición superior de considerar a estos como víctimas débiles sin capacidad de acción, y considerar a esa cultura como auténtica, haciendo uso del mismo sentido con el que los grupos dominantes los han explotado. Se trata de una noble lucha de defensa, pero que en su rechazo de lo distinto desconoce la hibridación constitutiva de lo propio. Parafraseando a Foucault, si no existe un fuera del poder, podríamos decir que tampoco existe nada fuera de la apropiación. Por eso, una ética de la apropiación no debe hacerse en forma de prohibición, sino más bien en forma de imperativo. Aprópiate, pero hazlo lícitamente. Es decir, aprópiate, pero reflexiona al mismo tiempo sobre el régimen de poder que se refleja en la apropiación. Tanto las formas fallidas de apropiación como las formas fallidas de crítica a la apropiación son aquellas en las que se consume una pretendida autenticidad y se apela a una supuesta identidad cultural intocable y pura. El problema de la modalidad prohibitoria de los críticos de la apropiación es que carecen de una autorreflexión sobre el fenómeno y terminan asimilados al discurso hegemónico de la fragmentación neoliberal, aunque no lo supongan conscientemente. En cambio, las formas logradas de apropiación son aquellas en las que de la confluencia de diversas influencias surge algo nuevo. A la crítica de la apropiación cultural habría que contraponerle una ética de la apropiación, una ética que consiente de que ningún régimen cultural es original y definitivo, una ética que abrace con alegría lo extraño en lo propio y a la que le importe más la solidaridad en lo diverso que la lucha de todos contra todos.